En varias oportunidades me han realizado varias preguntas que en este video quiero contestar sobre algunos aspectos con relación a mi profesión, al idioma, en cuanto a cuánto se gana como enfermero, cuáles son las tareas que yo hago como enfermero o cuál es la diferencia de trabajar en una casa de reposo a un hospital, entre otras serie de preguntas que justamente yo hice 10 preguntas que quiero responder con relación a este tema. Pero antes de iniciar este video, como de costumbre, yo los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal, activen la campana, le den like a este video. También me sigan en las diferentes redes sociales que se las dejaré colgadas por acá por la pantalla. Y al mismo tiempo les dejaré los links en la cajita de información. Tengo por acá mi teléfono en donde tengo las 10 preguntas que quiero responder. Y rápidamente vamos a iniciar con las preguntas. La primera dice: ¿cómo fue el proceso de reconocimiento de tu título de enfermería en Bélgica? Antes de responder esta pregunta, quiero comentarles que yo tengo varios videos en donde hablo todo lo relacionado al proceso de homologación. Igual se los voy a dejar colgado por acá por debajo de este video para que usted lo tenga en caso que quiera saber cómo es este proceso, ya que solamente me voy a dedicar a responder cómo fue ese proceso. Yo básicamente me tardé en este proceso en total 1 año con 8 meses. En ese primer 1 año me lo tomé más que todo para reunir todos los documentos y luego traducir todos estos documentos. Más o menos al año, eso fue en el 2020, justamente en mayo, que yo reuní todos los documentos y ya los tenía traducidos. Lo que hice fue introducirlo a la organización que se encarga en cuanto al reconocimiento de los diplomas acá en Bélgica. Y en cuanto al proceso como tal, fueron 8 meses. Es decir, 1 año con 8 meses fue el total del tiempo que me llevé para realizar este reconocimiento. Es decir, que sí es un poquito tedioso, más que todo la parte de que tienes que traducir todos los documentos. Algunos documentos los tienes que hacer tú y otros documentos tiene que ser por un traductor jurado. Pero sí es un poco complicado. Hay personas que quizás lo hagan en menos tiempo, lo hagan más fácil. Esto va a depender de cada experiencia de cada persona. Me voy con la segunda pregunta. Dice: ¿cuáles son las diferencias más notables que has encontrado entre la práctica de enfermería en tu país de origen y aquí en Bélgica? Esto es una respuesta que es... Esto va a depender de muchos factores. En primer lugar, como yo lo he comentado en muchas oportunidades, esto va a depender del sistema de gobierno y el sistema en cuanto a la legislación, regulación, de lo que estipule la ley del ejercicio del profesional de enfermería por un lado, y por otro lado la ley de salud o lo que estipule el Ministerio de Salud Pública en este caso en Venezuela y aquí en Bélgica. Pero sí hay una gran diferencia en cuanto a los protocolos, técnicas, procedimientos, en cuanto a la ley como tal, en cuanto a la regulación y legislación, también hay una gran diferencia. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en Bélgica, por ejemplo, el profesional de enfermería es experto, es especialista en cuidados de herida. En Venezuela, hasta ahora, hasta lo que yo conozco, la legislación y regulación, no existe una regulación específica que señale que nosotros tengamos como competencia dentro de nuestras tareas o de nuestras intervenciones realizar cuidados de herida. Entonces esto más o menos viene siendo una gran diferencia, entre otras muchísimas. Enfermería aquí es muy autónoma, es muy independiente, es valorada. Y en cuanto al sueldo, es evidente que aquí en Bélgica particularmente el enfermero gana muchísimo más que el sueldo mínimo, a igual que otras profesiones o otras disciplinas. Es decir, que sí hay una gran diferencia en cuanto a la práctica de enfermería en Venezuela y aquí en Bélgica. La tercera pregunta dice: ¿qué tipo de apoyo recibiste para tu integración en el sistema de salud belga? Sí recibí mucho apoyo. Aquí particularmente en Bélgica hay muchas
agencias o organizaciones que te brindan el apoyo para la integración, tanto desde el punto de vista personal, en cuanto al idioma, por ejemplo, en cuanto a la educación, como a nivel profesional. Y sí recibes muchísima ayuda. Yo prácticamente, por ejemplo, para darle un ejemplo con relación al idioma, yo estudié el idioma un total de 3 años, 1 año y medio estándar y 1 año y medio a nivel profesional. Entonces sí recibí bastante ayuda a nivel en cuanto a la integración para yo trabajar acá en Bélgica. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las especialidades de enfermería más demandadas en Bélgica? Aquí en Bélgica, bueno, esto depende porque yo trabajo más que todo la parte en un residencial. En este caso, no trabajo en un centro complejo, en un hospital. Sin embargo, puedo decir que todas las especialidades en el área de enfermería son demandantes, pero las que conozco hay una especialidad en cuidados de herida, una especialidad en diabetología, hay otra especialidad en cuidados paliativos, por ejemplo. También hay especialidades en quirúrgica, especialidades como matrona, que no es una especialidad sino una maestría, entre muchísimas más. También una de las especialidades que no sé si es especialidad o es maestría es la de geriatría, como también la especialidad en psiquiatría. Son las que más tienen demanda acá en Bélgica. La siguiente pregunta es: ¿qué consejo le darías a un enfermero extranjero que está considerando trabajar en Bélgica? Son muchos. En primer lugar, desde mi experiencia, lo primero que tiene que hacer es la homologación de su título, el reconocimiento de su diploma para poder ejercer enfermería acá en Bélgica. Ese es el primer paso. Si quiere conocer un poquito más sobre este proceso, como ya les dije al principio, tiene varios videos acá en mi canal con relación al proceso de homologación y reconocimiento del diploma de una manera específica. Así que puede ir a esos videos y mirarlos y aprender sobre cómo es este proceso. Otro de los consejos que le daría es, además de aprender el idioma en cuanto a la integración o a la cultura de trabajo, aquí en Bélgica es un poco complejo esa parte. Primero porque tienes que aprender otro idioma, para empezar por allí, indistintamente en la región donde vivas, sea en la región flamenca, en la región Valonia, en la región alemana o en Bruselas. En Bruselas generalmente se habla francés, pero lo interesante acá es que tienes que sumergirte en cuanto a la cultura de trabajo, a la cultura como tal del país, y también a conocer la legislación, regulación, no solamente en el área de enfermería o en el área de salud, sino a nivel general. Esto es importantísimo para no tener tantos tropiezos en cuanto me refiero al trabajo como tal, porque en algunas circunstancias aquí en Bélgica particularmente los nativos piensan, sobre todo nosotros los que venimos de Hispanoamérica, generalmente creen que nosotros, por ser países de tercer mundo, ellos pensarán que nosotros no tenemos tecnologías, por ejemplo, no utilizamos celular, un ordenador o no investigamos. Y bueno, esto puede traer muchos factores en contra que al mismo tiempo quizás te vaya a jugar momentos difíciles con relación a esa integración o adaptación al trabajo. Y se lo digo de mi experiencia porque igual yo al principio tuve muchísimos tropiezos con relación a este tema. Y bueno, a medida que fui avanzando, fui aprendiendo, me fui desenvolviendo, porque otro de los temas importantes acá es que cuando trabajas, por ejemplo, en mi caso, no, lo digo desde mi experiencia en el trabajo donde estoy, no sé si esto pasará en otros centros, bien sea residenciales o centros complejos de salud, hospitales, en donde generalmente hay coach o hay de estos guías que te brindan la orientación. En mi caso, yo no recibí ese tipo de orientación. Todo lo aprendí yo observando, investigando, viendo videos, estudiando por mi parte y aprendiendo también gracias a las diferentes
entrenamiento y formaciones que dan, porque yo recibo 2, máximo 3 capacitación mensual en mi trabajo con relación a actualizaciones, bien sea de protocolos, procedimientos, técnicas, productos, todo este tipo de temas actualizados de lo que está actual acá, por ejemplo, en Bélgica y quizás en el mundo, recibo. Entonces, del conocimiento que obtengo allí, yo al llegar a casa lo que hago es investigar un poco más para poder entender, porque el otro detalle es que yo lo recibo en otro idioma, en este caso neerlandés, y ahí, por darles el ejemplo, el del 100%, entiendo un 60%, por ejemplo. Entonces, para estar seguro de lo que me están diciendo, de la formación que estoy recibiendo, yo investigo en mi casa de todos los protocolos a seguir. Hoy por hoy me siento un poco más tranquilo desde el punto de vista laboral. Obviamente no totalmente seguro porque, pues bueno, a veces hay cositas que siguen jugando en contra. Sin embargo, hasta ahora creo que voy bien. ¿Qué otro consejo les puedo dar con relación? Creo que sería eso lo más importante. Uno sumergirse con el idioma, con la regulación, legislación, aprender todos los protocolos y saber cómo se trabaja en el país, además de la cultura de manera general. Eso es importante. Bien, ahora voy a realizar 5 preguntas. Las otras 5 preguntas son sobre la adaptación. La primera pregunta sería: ¿cuánto tiempo te tomó adaptarte al idioma y a la cultura laboral en Bélgica? Ya les respondí, como les dije, yo en realidad 3 años, que fue antes de yo trabajar. Cuando yo comencé a trabajar en el 2022, luego hice un año más de estudio, pero era para avanzar un poco más en el idioma y obtuve el B2. Hasta ahora yo tengo un B2 en el idioma. Y bueno, las formaciones, como les estoy comentando, que realizo, que dictan diferentes firmas o la misma Federación Nacional, dictan diferentes formaciones, capacitaciones, y con esto pues uno va aumentando el conocimiento con relación a la profesión, se va actualizando, va evolucionando con relación a los diferentes procedimientos, y ahí yo voy viendo toda la gran diferencia que existe en cuanto a enfermería acá en Bélgica, por darles un ejemplo, a mi país, Venezuela, o en Hispanoamérica, porque también tuve la oportunidad de trabajar en enfermería en la República Dominicana. Entonces, mira, sí se lleva bastante, bueno, en mi caso particular se lleva bastante tiempo. Ahora, para otras personas, hay personas que vienen por ejemplo, de Hispanoamérica, en este caso de Venezuela, que hablan inglés, llegan, trabajan otro oficio, sea en un supermercado, limpieza, y su proceso es un poco más rápido quizás. Pero también conozco muchísimas personas, cuando yo hacía las formaciones, por ejemplo, del idioma estándar, conmigo estudiaron muchas personas, muchos compañeros, en donde tenían 5, 6, 7, yo en aquel momento tendría año y medio, 2 años, y ellos particularmente siempre comentaban que ya estaban cansados de trabajar como asistente de logística o en un supermercado o en estas empresas o en la parte de limpieza. Entonces ellos querían como seguir evolucionando o trabajar o profesionalizarse. Entonces también esto puede jugar en contra, porque para yo hacer otra formación hay organizaciones que te ayudan, te brindan esta ayuda, como por ejemplo BDAB, que es una organización que se encarga de orientarte en cuanto a las formaciones y a la búsqueda de trabajo. Ellos también, para las personas que ya han trabajado, que quieran hacer otra formación, ellos le brindan esa ayuda. En algunas ocasiones sí, en otras ocasiones le dicen que no. Vi un caso de una señora de Hispanoamérica, no recuerdo de qué país, en donde le dijeron que no, que ella tenía que seguir trabajando en la parte de limpieza. Entonces hay que tener una buena orientación al llegar al país, y yo siempre le digo a las personas, si tienes la oportunidad de aprender el idioma y de hacer una formación profesional, hágala. Y después, bueno, se viene lo demás, que es buscar un buen trabajo en lo que tú te sientas cómodo y tranquilo, y que pues bueno, quizás te dé felicidad más adelante. Bien, la siguiente pregunta que viene es: ¿qué desafío encontraste al comunicarte con pacientes y colegas que hablan diferentes idiomas? Sí, es un poco complejo esto, porque yo aprendí en la escuela un idioma estándar, y cuando me enfrenté a la realidad, en este caso
en el trabajo, en la calle, pues lamentablemente aquí en este país le dan mucha importancia a su dialecto, a su lenguaje coloquial, y cuando me hablaban en ese idioma, pues yo entraba en pánico, no sabía qué contestar, no entendía en algunas ocasiones porque yo no hablo dialecto. Hoy por hoy sí entiendo bastante el dialecto, pero solamente para yo entender qué es lo que me refiere. Sin embargo, hoy por hoy también aplico mucho la parte corporal. Para darles un ejemplo, que me digan, oye, ciérrame la ventana en dialecto, o abre o ciérrame la cortina, o abre la cortina. Entonces yo le digo, ¿me estás diciendo que te cierre la cortina en el buen neerlandés? Ah, sí, sí. Porque hay muchas personas también que solamente te hablan dialecto, ni siquiera te hablan el idioma estándar como tal, como ellos le llaman acá, el idioma Flanders. Entonces eso también te puede jugar en contra. Al principio sí me frustró, me decepcionó, me frustró, era súper difícil para mí entender, pero luego entendí que, pues bueno, incluso la jefa de enfermería me decía siempre, si no entiendes algo o una llamada, por ejemplo, pásale el teléfono a un colega tuyo nativo que entienda, para que no tengas tanto tropiezo, y poco a poco vas a ir, o paso a paso vas a ir aprendiendo el idioma y te vas a ir adaptando. Y prácticamente eso fue lo que hice. Con esto no quiero decir que ya a los 3 años y medio que tengo caso, vía 4 años en el trabajo, no es que entienda todo, pero sí por lo menos ya me defiendo un poco más, ya entiendo bastante, y me ha ayudado muchísimo tanto en la parte práctica como también en la administrativa. Yo hoy por hoy llamo a los médicos, llamo a los familiares, llamo a la farmacia, trabajo toda mi parte administrativa, pero esto ha sido un esfuerzo y un sacrificio muy, muy grande. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo has manejado la adaptación a las nuevas normas y procedimientos en el entorno laboral? Ya les he venido contestando, aprender la legislación, la regulación del país, igual trabajar con todas las organizaciones que trabajan la parte, por ejemplo, de salud, o en este caso de enfermería. Hay muchísimas organizaciones que trabajan con la parte de salud, sobre todo con las tareas administrativas, con la tecnología, por ejemplo, en donde en Venezuela particularmente todo se hace de manera manual. Aquí se trabaja con organizaciones que te brindan esos paquetes de software, programas, en donde tú tienes que realizar, aprender toda la parte tecnológica, la parte digital, para poder brindar un cuidado de calidad, y que son procedimientos igual totalmente diferentes, ya que aquí tienes todas las herramientas, todos los productos, todo el equipo o material médico quirúrgico para realizar todos los procedimientos. Entonces, es decir, se hace el deber ser. En realidad, gracias a Dios, yo no tuve tanto tropiezo en ese sentido, porque yo en Venezuela siempre tuve esa idea de realizar, por decirlo de esta manera, el deber ser de la profesión, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, en donde tuve una buena base con relación a esta parte. En ese sentido, no tuve tanto tropiezo, por decirlo. Mi mayor desafío hasta ahora ha sido el idioma como tal. Pero con relación a ese proceso de adaptación a los procedimientos, lo he sabido aprovechar y lo he sabido también manejar para realizar todas mis tareas con relación a mis competencias como enfermero. Por otro lado, la siguiente pregunta y la última dice, ¿qué recomendaría a otros enfermeros extranjeros que consideran trabajar acá en Bélgica? En realidad esta pregunta está repetida, ya anteriormente la respondí. Ampliando un poco más la respuesta, también de hecho me hicieron una pregunta de cómo ellos hacían para traducir sus documentos, porque ya tenían ideas de venirse para acá, para Bélgica, traducir sus documentos de su país en Hispanoamérica. Y como yo les respondí, o les he respondido, lo primero que tienes que hacer es buscar por las embajadas, si en tu país, sea en Ecuador, Colombia, México, existe la embajada de Bélgica en tu país. Lo que tienes que hacer es conectar con la embajada como tal y preguntar. Tengo entendido que allí hay traductores jurados que ellos te pueden ayudar o te pueden traducir los documentos que necesitas en cuanto al proceso de reconocimiento del diploma. Por ejemplo, recuerden que para el reconocimiento
con un traductor jurado solamente son 2 documentos importantes, que es el diploma y las notas certificadas. El resto de los documentos los puedes hacer tú e incluso en inglés. Y es por eso que les voy a dejar el enlace en donde yo hago mención y donde les explico todo lo relacionado al proceso del reconocimiento o homologación del título, que es muy importante que usted tenga esta orientación para que haga este proceso en caso que quiera venirse para acá, para Bélgica. ¿Qué otra pregunta le anexaría rápidamente para contestar? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un residencial y trabajar en un centro o un complejo hospitalario o un hospital en este caso? En ese sentido, para mí es un poco difícil responder porque yo no tengo experiencia aquí en Bélgica, por ejemplo, en trabajar en un hospital. Y es difícil, pero sí tengo referencia de otros colegas que han trabajado en hospital. Me dicen que es un poco estresante, se trabaja bastante. Además de esto, también es importante destacar que esto no solamente en Bélgica, esto es a nivel mundial, en donde existe un gran déficit de profesionales de salud, en este caso de enfermería. Y aquí en Bélgica no escapa de esa realidad, también hace falta una gran cantidad de profesionales de enfermería, y en estos centros, en estos hospitales también existe esta problemática. Entonces, por supuesto, vas a tener mucho trabajo, se trabaja bajo estrés. Entonces, bueno, esto ya es cuestión, pero yo particularmente desde mi experiencia no les puedo hablar mucho porque solamente tengo experiencia en un centro de rehabilitación y fisioterapia y que actualmente trabajo en el área o en la parte o en la estación del residencial. ¿Qué otras cosas les puedo responder? Bueno, en resumen o en conclusión, yo lo que les puedo decir que este proceso para mí, en cuanto a todo lo que he pasado acá en Bélgica, ha sido un proceso súper desafiante para mí, ha sido un gran reto, ya que he pasado por muchos procesos que me ha tomado de corto a mediano plazo, sí. En cuanto a aprender un idioma, en cuanto a aprender la cultura, adaptarme a las costumbres, a la cultura del país. Sobre todo, algo que yo siempre digo es en cuanto al idioma, fue lo que me ha costado muchísimo. Más porque yo en aquellos momentos cuando estaba estudiando el idioma, yo decía que yo quería trabajar, no importa de limpieza, pero que no tuviese tanta comunicación con los nativos. Y hoy por hoy, fíjense todo el cambio que he tenido, que en donde tengo que tener contacto con los familiares, con los residentes, con los colegas, es decir, con todo. Incluso tengo que llamar a la farmacia, llamar a los médicos, hacer cita médica, llamar al 112, en fin. Mis tareas son súper amplias en cuanto al idioma me refiero. Entonces, pues bueno, fue un desafío, fue un reto y tuve que enfrentarlo. Trabajar mucho las emociones, con contarles que yo en un proceso, en un momento de este proceso, yo tuve un bloqueo en donde yo mismo me saboteaba porque en ese bloqueo sentía como que todo lo que había vivido anteriormente no existía. Y estaba como que aprendiendo, estaba como que naciendo nuevamente de manera consciente, estaba aprendiendo todo de nuevo y sentía como que ese bloqueo no me dejaba pensar un poco más allá. Entonces, en ese sentido, yo lo que les recomiendo es que cuando se viajen, bien sea aquí a Bélgica o a cualquier país, tengan las diferentes orientaciones con relación a todos los temas que ustedes necesiten para irse a emigrar a otro país, en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura, en cuanto a las costumbres, en cuanto a incluso hasta la moneda. Todo es importante porque a veces desconocemos de estos puntos y cuando llegamos al país tenemos grandes choques que eso nos puede perjudicar desde el punto de vista tanto mental como físico, incluso hasta en nuestras emociones. Bueno chicos, esto es todo con relación a este video. Si necesita otra pregunta, si quieren hacerme otra serie de preguntas que ustedes quieran que comparta con relación a Bélgica, pueden dejármelo en los comentarios. Por lo pronto yo me despido de este video, como de costumbre, invitándolos a todos ustedes a suscribirse a mi canal, activar la campana, a darle like a este video. También a seguirme en las diferentes redes sociales que se las dejo por acá colgada por la pantalla. Y también se las dejo en la cajita de información con todos los enlaces con relación a los temas que ya les he venido hablando. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.